Muy buenas a todos. Yo soy Jimena, psicóloga en formación especializada en psicología clínica, y en este canal analizamos a criminales desde una perspectiva psicológica y criminológica, sin morbo ni justificación. Hoy vamos a analizar el caso de Raúl Marroquín, conocido como el Sádico, revisando su infancia, desarrollo, crímenes y posibles diagnósticos desde una visión actual. Comencemos. Raúl Ociel Marroquín Reyes nació el 1 de septiembre de 1980 en Tampico, Tamaulipas. Aunque se sabe poco de su infancia, algunas fuentes sugieren que tenía un padre severo y homofóbico, lo cual es una conjetura sobre su posterior rechazo a la diversidad sexual. Marroquín cursó un año de la carrera de médico militar en el 99. Se unió al ejército mexicano, alcanzando el grado de sargento segundo. Durante su entrenamiento militar, él y su compañero Juan Enrique Madrid aprendieron técnicas de sometimiento y artes marciales que luego usarían con sus víctimas. Ambos fueron dados de baja en 2004 y posteriormente arrestados por robo con violencia, cumpliendo una condena de 14 años en Tampico, antes de mudarse a la Ciudad de México con el plan de realizar secuestros. Su modus operandi consistía en que Marroquín, un sujeto descrito como atractivo, educado y de voz suave, frecuentara bares gays, haciéndose pasar por gay, buscando jóvenes con buenos recursos económicos, y si estos los tenían, los invitaba a su departamento. La primera víctima conocida fue Juan Carlos Alfaro Alba. El 21 de octubre de 2005, Marroquín lo sedujo en el bar El Cabaretito y lo llevó al Hotel Amazonas, donde su cómplice Juan Enrique Madrid lo esperaba. Sometieron al joven, lo torturaron brutalmente y lo sodomizaron durante una semana antes de abandonarlo, no sin antes pedir un rescate a su familia. Esta experiencia les pareció arriesgada, por lo que decidieron arrendar un apartamento propio para usarlo como escondite y sala de torturas. Poco después, el 27 de octubre, Jonathan Razo Alaya fue visto por última vez saliendo de un bar gay con Marroquín. Al día siguiente, su padre recibió una llamada exigiendo 50,000 pesos mexicanos, realizada desde el celular de su hijo. Durante 10 días, el padre transfirió dinero a la cuenta de Juan Carlos Alfaro Alba. El 6 de noviembre denunció el secuestro, pero las autoridades no lo tomaron en serio, pensando que era un montaje del joven. El 13 de noviembre, el cadáver desnudo de Jonathan fue encontrado en una bolsa de basura en la calzada de Tlalpan. Había sido atado y torturado durante días. Tenía vértebras rotas y había sido estrangulado con una soga. El 2 de diciembre se denunció la desaparición de Ricardo López Hernández, un hombre gay de 31 años. El secuestrador volvió a exigir un rescate a la familia. La noche del 9 de diciembre, su cuerpo fue hallado dentro de una maleta cerca de un paradero de autobuses. También mostraba signos de tortura y tenía el cuello roto. Este caso tenía una diferencia con los demás. Le habían grabado un pentagrama satánico en la frente con un cuchillo. A pesar de este detalle diferencial con los otros crímenes, los forenses determinaron que era el mismo asesino de los otros dos muchachos anteriores. La prensa amarillista difundió el hallazgo y bautizó a este criminal como el Sádico. El 13 de diciembre raptaron a José Ricardo Galindo Valdés, pero tras llamar a su madre y descubrir que la familia era pobre, lo dejaron ir bajo amenazas de muerte. 3 días después, el 16 de diciembre, secuestraron a Armando Rivas Pérez, de 22 años, y a Víctor Gutiérrez Valderas, de 23. El 22 de diciembre, sus dos cuerpos desnudos fueron encontrados en el interior de una gran maleta de viaje abandonada en la colonia de Austrias. Ambos presentaban lesiones de torturas prolongadas y habían sido ahorcados con una soga. Esta vez los investigadores encontraron rastros de arrastramiento y fragmentos de plástico en las ruedas de la maleta, que los guiaron hasta un inmueble cercano, especialmente al departamento 2 del 4223 de la avenida Andrés Molina Enríquez. Los agentes golpearon a la puerta, pero nadie abrió. Al no tener una orden de registro, no pudieron ingresar y revisar la casa por su cuenta y tuvieron que retirarse. La orden fue emitida 5 días después, el 27 de diciembre, y cuando los agentes finalmente entraron, el departamento estaba vacío. Pero lo que lograron encontrar fue un sistema de cuerdas, una polea y un gancho que colgaban en el techo en la mitad de la sala, utilizado para suspender y ahorcar a las víctimas. Detrás de una pared falsa encontraron dinero, credenciales de varios jóvenes y la tarjeta de débito de Juan Carlos Alfaro Alba, además de otros documentos que apuntaban a Raúl Ociel Marroquín Reyes y a Juan Enrique Madrid Manuel.
La policía montó vigilancia ininterrumpida en la zona y el 23 de enero de 2006 detuvieron a un sujeto que se acercó varias veces al edificio de manera sospechosa. Era Raúl Marroquín, de 25 años, quien no opuso resistencia cuando fue agarrado. En la comisaría confesó tranquilamente ser el autor de los 6 secuestros y 4 asesinatos, impresionando a los investigadores con su frialdad. Describió su método ante las cámaras, explicando que usaba una llave china aprendida en su adiestramiento militar, que luego colgaba a sus víctimas con el gancho en el techo durante 4 o 5 minutos hasta que fallecieran. Marroquín confesó que grabó el pentagrama satánico en una de sus víctimas solo para confundir a los investigadores. No mostró arrepentimiento alguno y aseguró que no era homofóbico, aunque despreciaba a las personas homosexuales. Dijo que le había hecho un favor a la sociedad y que los homosexuales eran un mal ejemplo para la juventud. Declaraciones como estas lo ubicaban en la categoría de un asesino mesiánico que mataba convenciendo de que de esta forma le hacía un bien al mundo. Sin embargo, el móvil no era solo el dinero. Las largas sesiones de tortura y el hecho de que estrangulara a las víctimas hasta la inconsciencia para luego resucitarlas y volverlas a matar revelan conductas sádicas. Abandonar los cuerpos en lugares públicos también habla de un claro afán de protección. Abandonar los cuerpos en un lugar público también habla de una necesidad de protagonismo. Raúl Osiel Marroquín Reyes fue acusado de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad. El 20 de octubre de 2006 fue condenado a 60 años de cárcel. En mayo de 2008 recibió una segunda condena de 147 años. Y en septiembre de ese año se sumaron 81 años más, sumando un total de 288 años en prisión. Tras su arresto, la Procuraduría advirtió de su cómplice, Juan Enrique Madrid, que sigue prófugo. Analizando la personalidad de Raúl Marroquín, vemos que aunque su infancia no está completamente documentada, se ha mencionado que creció con un padre severo y homofóbico. Este tipo de dinámica familiar, marcada por la rigidez y prejuicios, puede generar resentimiento, distorsiones cognitivas sobre la identidad y la sexualidad, además de favorecer el desarrollo de una estructura emocional fría y poco empática. Años después se integró al ejército mexicano, donde adquirió disciplina, entrenamiento en combate y técnicas de sometimiento. Este contexto familiar, combinado con una personalidad con posibles rasgos antisociales y sadistas en formación, le dio las herramientas físicas y psicológicas para ejercer control total sobre sus individuos. Aunque no hay registros públicos de abusos directos, el contexto familiar autoritario y discriminatorio parece haber sido un peso importante. La homofobia internalizada, es decir, el rechazo que él tenía hacia la homosexualidad, parece haber sido un factor determinante para sus crímenes. Esto podría haber alimentado a Raúl en un odio proyectado, donde canalizaba una frustración y represión sexual propia en otros hombres. La teoría que se propone es el hecho de que él fuera homosexual y en un odio profundo hacia sí mismo asesinase a hombres que vivían libremente su sexualidad como homosexuales. Este odio y resentimiento del por qué ellos pueden hacerlo y yo no, sería una teoría del por qué habría realizado estos crímenes. Este tipo de odio mezclado con una necesidad de control es típico de ciertos perfiles de asesinos en serie, que buscan castigar a aquello que no pueden aceptar en sí mismos o en su entorno. Analizando a Raúl Marroquín con las teorías psicológicas que se ven en la actualidad, vemos con la teoría cognitivo-conductual de Aaron Beck que Raúl tenía creencias distorsionadas, veía a los homosexuales como un mal ejemplo y consideraba que sus actos estaban como una limpieza social, o sea que sus asesinatos eran una limpieza de la sociedad. Estas cogniciones justificaban internamente sus acciones, reduciendo la culpa y dándole un falso sentido de un Mesías que tenía la misión de limpiar al mundo de los homosexuales. Se parece mucho a un caso que no recuerdo el nombre del señor que hizo esto, pero fue un señor que mataba mujeres porque decía que quería limpiar al mundo de las mujeres, porque prefería que sus perritos comiesen a que las mujeres respiraran el mismo oxígeno que él. Es algo muy similar a eso. El modelo de autoeficacia moral de Albert Bandura nos explica cómo las personas pueden desactivar mecanismos de autorregulación moral para cometer actos atroces. Y Raúl usaba mecanismos de desenganche moral, como la justificación de que estaba limpiando a la sociedad de las personas homosexuales, la deshumanización de las personas gays como si fuesen inferiores a él y no dignas de estar vivas, y difusión de responsabilidad,
que atribuía parte de sus coacciones a su compañero, aunque él era quien mandaba en esta dupla. La teoría del delito racional de Derek Cornish y Ronald Clark nos plantea que los criminales toman decisiones racionales valorando beneficios y riesgos. Raúl elegía cuidadosamente a sus víctimas en bares gays, priorizando a hombres que tuvieran mucha plata. Los secuestraba y torturaba y pedía el rescate, recibía la plata y después de todas maneras los asesinaba. En un secuestro común, lo que normalmente hacen es que secuestran a alguien, exigen el dinero y una vez reciben la plata devuelven a la persona que han secuestrado. Raúl no tenía intención de realmente devolver a estos chicos. Quería secuestrarlos y torturarlos y hacerlos pasar por el peor infierno que pudiera antes de que estos chicos murieran. Lo de la plata era más o menos como una justificación interna de yo los estoy secuestrando para la plata, no es porque yo odie a los gays. Pero sí los odiaba. Y la teoría que les dije antes es esa, de que los odiaba porque él era gay, o es, creo que sigue vivo, que él es gay y que asesinaba a estos muchachos como una forma de odio a sí mismo por ser gay, por las ideas internalizadas que tenía de odio hacia la homosexualidad inculcadas por su padre en su niñez. La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura nos demuestra lo que estaba diciendo yo hace un momento, el hecho de que Raúl aprendió todas estas ideas discriminatorias y de odio hacia la comunidad gay de su padre. Aprendió este odio y esta manera de resentir a estas personas y simplemente lo que hizo fue desquitar ese odio y esa discriminación asesinando a estos muchachos de formas horribles. Según la teoría de la personalidad antisocial de Robert Hare, nos muestra qué rasgos de psicopatía encajaban en Raúl Marroquín. Sadismo sexual, que disfrutaba torturar prolongadamente y resucitar a sus víctimas para después repetir este ciclo. Narcisismo y megalomanía, porque dejaba los cuerpos en lugares públicos y el símbolo satánico que dibujó en uno de estos muchachos fue simplemente para que la prensa hable más de ello, porque claramente va a llamar más la atención encontrar un cadáver que tiene un pentagrama grabado en la frente que un cuerpo así sin más. Frialdad emocional extrema, porque confesó todo lo que hizo sin ni una pizca de remordimiento. Control y dominio, porque elegía lugares cerrados. Usaba poleas y ganchos para someter físicamente a estos muchachos. Y una motivación mixta, de ideología homofóbica y de sadismo sexual por el placer que le producía el someter a estos muchachos de esa forma. Raúl encaja dentro de la categoría de asesino en serie organizado y sádico mesiánico. Organizado por su planificación, selección de víctimas y ocultamiento de evidencias, sádico por el placer que obtenía de torturar, y mesiánico por su creencia distorsionada de purificar a la sociedad al asesinar a estos chicos. Raúl no fue un asesino impulsivo, era un hombre con una estructura cognitiva y emocional profundamente distorsionada, que mezcló ideología homofóbica, narcisismo, sadismo y cálculo racional para cometer estos crímenes. Su caso refleja cómo factores familiares, sociales, cognitivos y conductuales pueden entrelazarse para formar un perfil criminal complejo y peligroso. Hasta aquí el video de hoy. Si les interesa comprender más de la mente criminal desde una mirada clínica basada en la evidencia, suscríbanse y activen la campanita. Pueden sugerirme algún otro criminal que quieran que analice en los comentarios. Y recuerden, entender no es justificar. Nos vemos en el próximo video. Adiós.